Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano, y de la Fundación Amaya, de la cual todos seres amados son parte y sus seres amados también, y aún los que han de ser amados. Esto es de la creación, del Creador, y por tanto, para gloria de Dios. Todo lo que acontezca en estos espacios de la Vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, departamento de Antioquia, Colombia, territorio Abya Yala y el planeta entero. Hoy que la Iglesia Católica, 17 de octubre del año 2022, nos congrega a conmemorar amorosamente en oración por nuestro hermano obispo y mártir San Ignacio de Antioquía, hacia los años 30 después de Cristo, siendo discípulo directamente del evangelista San Juan y del apóstol San Pablo. Muere por la persecución a la Santa Iglesia Católica y en el circo romano. Así que toda la honra para Dios y en reconocimiento de estos seres que han entregado sus vidas como ofrenda de amor y consumado su vida y obra para la construcción de la Santa Iglesia Católica, la Iglesia cristiana, nuestra Iglesia que nos hace hermanos en Cristo Jesús. Amén. En el Evangelio según San Lucas nos convoca a meditar en la palabra sobre los bienes del reino de los cielos por encima de los bienes del reino de la tierra. Y nosotros como criaturas, hechura de las manos de Dios, de la misma creación, siendo suyos, no debemos tomar como posesión nuestra y menos para uso propio y especulativo y acumulativo de los bienes que son transitorios. En la carta del apóstol San Pablo a los Efesios también hace una recomendación en ese sentido, sobre resaltar en el Espíritu Santo la conformación de la Iglesia y el reconocer precisamente del ser humano, de la persona, del cristiano, ese valor que tiene en las gracias que concede el Espíritu Santo, el esperar los frutos del Espíritu Santo, pero sobre todo apreciar la gracia de la vida como la principal. En el Salmo 100 nos invita a meditar en la declaración: el Señor nos hizo y somos suyos. Amén. Vamos entonces a meditar en la palabra, y es en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, del capítulo 2, entre los versículos 1 y 10, inicialmente. Dice así: Dios nos libró de la muerte por medio de Cristo. Antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían, pues seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora.
y de nuestros pensamientos. A causa de eso merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de la propia acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho, Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y en el Salmo 100, el Señor nos hizo y somos suyos. Es un salmo para la acción de gracias. Canten al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra, con alegría adoren al Señor, con gritos de alegría vengan a su presencia, reconozcan que el Señor es Dios, Él nos hizo y somos suyos. Somos pueblo suyo y ovejas de su prado. El Señor nos hizo y somos suyos. Vengan a las puertas y a los atrios de su templo con himnos de alabanza y gratitud. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, su amor es eterno y su fidelidad no tiene fin. El Señor nos hizo y somos suyos. En el Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, entre los versículos 13 y 21, acerca del peligro de las riquezas. Uno de entre la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que me dé mi parte de la herencia. Y Jesús le contestó: Amigo, ¿quién me ha puesto sobre ustedes como juez o partido? También dijo: Cuídense ustedes de toda avaricia, porque la vida no depende del poseer muchas cosas. Entonces les contó esta parábola. Había un hombre rico cuyas tierras dieron una gran cosecha. El rico se puso a pensar: ¿qué haré? No tengo dónde guardar mi cosecha. Y se dijo: ya sé qué es lo que voy a hacer. Derribaré los graneros y levantaré otros más grandes para guardar en ellos toda mi cosecha y todo lo que tengo. Luego me diré: amigo, tienes muchas cosas guardadas para muchos años, descansa, come, bebe, goza de la vida. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche perderás la vida y lo que tienes guardado, ¿para quién será? Así le pasa al hombre que amontona riquezas para sí mismo, pero es pobre delante de Dios. Mis seres amados, en la majestuosidad de la palabra de Dios y en la cátedra mística de Jesús, y para dar gloria a Dios por sus enseñanzas de siempre, este Evangelio de San Lucas, que recuérdese, habla en pueblo pagano fundamentalmente, pero también dirigido al pueblo de Israel, que de sus tres gracias que esperaba de Dios en la providencia divina del Padre Celestial era tener larga vida,
tener gran familia y tener muchas tierras y riquezas. Llega nuestro Maestro Jesús a enseñar, a darle plenitud a la ley, y entre ella tiene que ver con lo que el mismo pueblo de Israel, las autoridades religiosas y políticas y económicas derivaban del derecho y la justicia al estilo humano en lo humano de los bienes, bienes terrenales, bienes materiales, bienes finitos, e incluso llegar a determinar sobre los seres humanos, las personas, la humanidad como bienes, no de consumo, pero sí de uso y prestación de servicios. De ahí derivan la esclavitud, derivan los pagamentos por impuestos a lo que servían y a lo que cosechaban y todo esto. Y derivado de esas acciones humanas, pues los beneficios, obviamente impuestos, que también daban ganancias a quienes eran administradores, pues algunos se pagaban con las mismas producciones. Pero en el caso que nos muestra el Santo Evangelio según San Lucas, un rico que acumulando toda su vida centró su interés en tener, en poder y en placer. Esas grandes expectativas humanas o ambiciones o anhelos, que no se juzga que sean mal o bien, sino que simplemente transgredió el sentido, poner como fin lo que es un medio, los medios naturales, los medios artificiales y los medios económicos, financieros, para satisfacer necesidades. Pero interpretó mal que fueran las necesidades propias, en su propio estilo y en su propia forma de ver, según sus criterios. Y claro, leer los signos de la naturaleza y ver la providencia divina como que es para sí mismo, que Dios lo ha amado tanto que le sigue dando y le sigue aconteciendo el favor, pero para sí. Y olvidar que está conectado con una familia biológica, una familia cultural y una familia pues humana y no humana, otras especies. Olvidar que es la creación. Entonces ya entra a empoderarse en su ego, es una de las idolatrías, de las egolatrías del ser pagano, de ponerle enfrente a Dios dioses falsos, ídolos falsos y por lo tanto gracias falsas, porque no son las cosas que dan el poder, son finitas. Y el tener no le hace rico, quizá lo haga más pobre en bienes materiales, porque el no tener bienes materiales quizá te haga más rico en bienes espirituales. Entonces, en esta majestuosidad con que enseña el Señor en esta parábola, que entran estos seres a que dirima un conflicto de intereses entre familia. Bueno, en primer lugar, el ser humano se apropia de lo que no le pertenece. A nadie lo han declarado dueño de nada. Administrador de la gracia, lo dice en la carta de Pablo a los Efesios. Por la resurrección de Cristo hemos sido salvados del pecado, de todas estas avaricias, de todos estos pecados capitales, la lujuria, en fin, todo esto que acontecía en el hombre antes de la gracia del Espíritu Santo. Y esa gracia que concede a cada ser, esa es nuestra responsabilidad de administrar bien durante toda esta vida para poder avanzar en una vida eterna. O sea que al caer en el pecado vamos renunciando a esa vida eterna, por tanto vamos muriendo, tanto físicamente como intelectualmente y espiritualmente, a la vida eterna. Estamos renunciando a la gracia de Dios. Y fuera de eso le ponemos condiciones y le exigimos. O sea, de conchudo con paperas, decían por aquí, o cotudo con paperas. O sea, dicen por aquí en estas tierras, pues porque no falta más la arrogancia humana,
la soberbia, amorosamente le digo la estupidez y la falta de conciencia, de que ayer nada menos la palabra nos decía en el Señor, es que todos son hechuras de mis manos, toda la creación y todas las criaturas. Todos le pertenecemos a Dios. Y si alguien tendría todo el derecho a exigir, a someter a sus órdenes, a esperar réditos, ganancias, riqueza, sería Dios. Y por humildad hace todo lo contrario. Mire la humildad del Maestro Jesús, yo no me meto en eso. Ustedes verán el pueblo de Israel cómo resuelven sus asuntos. Yo vine a darle plenitud a la ley. Lo que sí les digo es que en eso que están haciendo están equivocados, porque el reino está en el corazón y es pensando en el reino de los cielos. Obviamente a ellos habría que decirles de otra manera, el reino de Dios no, porque recuerden lo que se decía cuando en San Mateo, tiene que hablarles de otra manera para que ellos no se sientan agredidos. Y eso es parte también de la didáctica, de la forma del Señor enseñar, que no vaya a ofender, a abrir susceptibilidades y a cerrarse las puertas, porque lo que trata el maestro es de abrirse las puertas y de generar conflictos, división. He venido a prender fuego y ojalá ya estuviera ardiendo, porque él viene a desestabilizar, a sacar de la zona de confort, pero lo hace de manera muy, muy sabia. Vean ustedes que van a resolver, pero esto es muy claro. Quien acumula riquezas en esta tierra ya tiene su paga, y ahí se quedó. Pero el que piensa en acumular riquezas para el reino de los cielos es en el alma que debe trabajar, y es a través del Evangelio. Las obras de caridad, la misericordia, la consideración de los demás. Es tanto un principio dentro de las leyes universales circular, porque esa es la prosperidad y está en Dios, Padre, Creador. El acaparar, el cerrar, el hacer para sí está estorbando al Creador en la obra de creación, porque está impidiendo que Él se repliegue sobre todas las criaturas y toda la creación. Todos los necesitamos. Entonces el egoísmo es tan pecaminoso, tan cruel, tan malvado, tan inhumano, que no solamente excluye al otro, sino que le niega la oportunidad de vincularse con el proceso, porque al acumular el otro no tiene cómo acceder, y esa propiedad privada entonces no le permite acceder a esos bienes y servicios y no puede satisfacer necesidades y ayudar a que otros lo hagan, quizá con más necesidad, quizá en condiciones más precarias, más vulnerables. Y habrá que mirar que la tiene, para qué lo determina. Porque si pone el fin en lo que es un medio, pues se podrá uno imaginar, sin salirse de la palabra de Dios, qué atenciones merece con ese dinero. Placeres, lujurias, extravagancias, porque tantas cosas habrán de estorbar. Las necesidades reales es lo necesario para la vida y no son solo necesidades materiales. Hay también necesidades espirituales. Cuánto también, y me acuso, en conocimientos, uno dedicándose a acumular títulos, a acumular conocimientos, a acumular experiencias de vida, a acumular cosas intangibles muchas veces. ¿Y para qué le sirven? Cuando se muera uno, ¿qué se lleva? Y si no los puso a circular, estorbó la obra de la creación y no puso a producir el talento que nos han dado. La parábola de los talentos, la gracia del Espíritu Santo. Irla potenciando. Mis amores, somos co-creadores con Dios. Y en espera de ello Dios hace que nosotros, por nuestra propia voluntad, acorde a la voluntad del Padre, escuchemos a Jesucristo, que es el restaurador de todos esos tejidos. Lo dijo ahí San Pablo a los Efesios. Todos los pecados perdonados con la resurrección nos dejó en paz, nos dejó sin deudas. Y somos nosotros tan necios que nos creamos más deudas de las que tenemos.
No solo deudas materiales, no, deudas morales por el daño, por la omisión o por ser cómplice de otros. ¿Cuántos, por ejemplo, hacendados, terratenientes, trabajando para otros y creyéndose los dueños, maltratando a los empleados, a los obreros, a los peones, maltratando a los que no tienen esos beneficios, pero que están esperando que el que tiene más gracia, pues haga más gracia, no se haga el gracioso, porque es que al que más tiene, más se le exigirá, y al que cree tener mucho, hasta lo poco que tiene se le quitará. Eso lo demuestra la ley natural. Se lo va quitando la misma pérdida de confianza que gana en la comunidad, el desprecio por la arrogancia y por la misma incompetencia, pues porque si no los pone a producir, y amén, que a uno nos pasa, porque no nos vamos a valorar realmente, a agradecer y a bendecir a Dios, a dar gloria a Dios por lo que tenemos, que si es poco, es mucho para lo que deberíamos tener. Es que no es por mérito propio, no es por trabajo propio y por mucho esfuerzo y dedicación, no, sí, lo felicito, pero es que eso es gracia de Dios. Los bienes del Espíritu Santo que llegan al alma vienen por gracia de Dios y ahí derivan en los bienes intelectuales. Quien por alguna situación, y oramos por ellos, hermanos con alguna discapacidad, disfuncionalidad o tara mental, o en fin, no tengan esa capacidad, pero tienen otra sensibilidad y por su propia presencia en la tierra, por su ser estar, acontecen en gracia de Dios para enseñar humildad, para enseñar realmente qué no se debe hacer, para enseñar cómo la caridad, dar la oportunidad para que otros también aprendan y aprendamos. Y lo poquito que podamos enseñar, compartir con estos seres que en realidad Dios es muy justo en la medida, en la proporción de cómo da las cosas cuando deben ser, porque saben lo que necesitamos. A estos seres que aparentemente les limita capacidades, le da oportunidades de vida para que Dios se glorifique en ellos, enseñando al otro lo que es ser humilde, lo que es verdaderamente soportar, lo que es verdaderamente sufrir. Y a veces no valoramos eso y creemos que con tener, con poder y placer. Escuchaba al padre Hartley, Christopher, que predicaba por ahí en New York y siempre colocaba la comparación de los faraones que se enterraban con tesoros para que hicieran el viaje a la otra vida y tuvieran pues lo necesario, entonces con todos los tesoros, y después de 3000 años encontrar las catacumbas por allá, en las tumbas y en esos mausoleos, las momias con todas las riquezas, ¿para qué les sirvieron? Nuestros hermanos originarios hacen lo mismo, pero lo hacen como pagamento a la madre tierra en sus creencias. Habrá que también mirarlo desde ahí, porque ese oro que sacaron de la tierra lo quieren volver a la tierra. Puede que tenga que ver algo con las mismas creencias de las que habla Hartley con relación a los egipcios, pero eso quiere mostrar que en última instancia le queremos volver a la tierra lo que de suyo le pertenece, pero ya para qué, es en vida, hermano, que circule, para que la obra circule, para que crezca la creación, para que hagamos más grande a Dios, para que Dios siga siendo majestuoso y siga como ha sido y es omnisciente, omnipresente, omnipotente. Amén. Ahí está la Santísima Trinidad. Mis amores, maravillosa palabra la de hoy. No se nos olvide. Somos señores de ese talento que nos dieron en préstamo para administrar, pero de los bienes, ni materiales, ni intelectuales, ni espirituales nos pertenecen. Son prestaditos mientras estamos aquí. Y el Señor de señores, que es el Dios, es el que realmente dispone, administra y dice cómo son las cosas, no nosotros. Eso ya todo es pecado, eso ya es idolatría, eso ya es soberbia. No podéis tener dos dioses, a Dios y las riquezas.
Sigamos siendo bendecidos. Dios nos ama. Hasta pronto. Muchas gracias.